escuchamos ya nuevamente. Perfecto, pues nos da gusto ver que ya se recuperó, que está muy bien, y pues la dejo adelante. Muchas gracias. Hola chicos, buenas tardes. Vamos a revisar ahorita lo que se refiere a los eritrocitos, ¿sale? Voy a compartir con ustedes mi presentación. Incluso creo que ya se la subí también a la plataforma. Permítanme. Espérenme. Que no se ve mi... Ah, ya está. Compartido. Bueno, ¿ya ven mi pantalla? Ay, espérense. ¿Ya ven la pantalla? Ya, doctora. Sí, doctora. Ok. Ahora, ¿ven mi presentación? Sí, sí. Sí. Okay. Bueno. Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a empezar con la membrana del eritrocito. Bueno, todo lo que tenga que ver con el eritrocito y su metabolismo, ¿sale? Entonces, permítanme. Bueno, como ya vimos en la primera clase que vimos hematopoiesis, vimos que en la médula ósea es donde se lleva a cabo la formación de todos los linajes hematopoyéticos. Ya vimos que también en la parte de la linfopoiesis, estas células se desarrollan en la médula ósea y salen hacia otros órganos secundarios para llevar a cabo su función de maduración. Los eritrocitos se forman en la médula ósea, y para ello debe de haber un estímulo que haga que los eritrocitos puedan salir de la médula ósea. En este esquema podemos ver que, bueno, en la primera parte se lleva a cabo la formación de los eritrocitos en médula ósea. Esos eritrocitos salen de la médula ósea cuando ya están maduros hacia la circulación y aproximadamente se encuentran en circulación entre 120 días, incluso se menciona hasta 140 días. Una vez que los eritrocitos terminan su vida media, estos van a ser destruidos, principalmente en el vaso, pero también puede ser en el hígado. Y aquí en estos sitios van a ser fagocitados. Ahí hay algunos macrófagos que ayudan a la destrucción de estos eritrocitos. Ahora, los eritrocitos, como vamos a ver más adelante, están formados principalmente de hemoglobina y otros compuestos que no son de hemoglobina, pero la mayor parte, casi la tercera parte del eritrocito es hemoglobina. Esta hemoglobina no se desecha. Esta hemoglobina es utilizada para poder, o sea, más bien es reutilizada para poder volver a formar más eritrocitos. Entonces, como vamos a ver más adelante, la hemoglobina está formada por globinas y grupos HEM o grupos hemo. Y esos grupos hemos, a su vez, contienen hierro. Y todo esto se utiliza para la formación de nueva hemoglobina. Y las globinas son utilizadas también para la formación de otras, sus aminoácidos son utilizados nuevamente para la formación de otros eritrocitos. Entonces, si se dan cuenta, esto significa que desde la producción de los eritrocitos hasta su destrucción es reutilizado. No se gasta nada, no se pierde nada cuando los eritrocitos son eliminados. Ahora, este sería como un esquema de la maduración de los eritrocitos. Aquí tenemos a los proeritroblastos. Obviamente faltan las unidades formadoras de colonias de brotes y las unidades formadoras de colonias. Estas
Estas formas inmaduras, si se dan cuenta ustedes, ya vimos que estas, para que lleven a cabo su diferenciación, tienen que ser estimuladas por factores de crecimiento, principalmente interleucina 3, factor estimulante de granulocitos y macrófagos. Y si se dan cuenta, en la forma inmadura del eritrocito, esas son células grandes, de color azudófilas, tienen núcleo, y dentro del núcleo, bueno, contienen también sus órganos, podemos ver algunas vacuolas, y conforme va madurando este eritrocito, se va haciendo más pequeñito y va perdiendo el núcleo. Cuando sale el eritrocito al torrente sanguíneo, este ya no lleva núcleo. Ahora, la formación o la síntesis de la hemoglobina, principalmente casi el 40% se lleva a cabo en la forma de eritroblasto. Y la otra parte, el restante, en la forma de reticulocito. Entonces, una de las funciones o de las funciones principales del eritrocito es llevar oxígeno, y el oxígeno pues obviamente se carga en la hemoglobina. Entonces, por eso es que el eritrocito pierde este núcleo y entonces se convierte en una célula que parece como un globo desinflado, su forma es bicóncava, y pues bueno, es más flexible. Si tuviera núcleo, pues entonces estaría pues más gordita, pues un poco más rígida, y no podría atravesar esos pequeños capilares por donde viajan estos eritrocitos. Ahora, ¿qué es lo que estimula la eritropoiesis? Bueno, principalmente el estímulo de la eritropoiesis es a través de la hipoxia. Cuando hay hipoxia, bueno, ¿saben qué es la hipoxia, chicos? ¿Es la disminución de la cantidad de oxígeno? En los tejidos, ¿no? Bueno, entonces, cuando hay una deficiencia de oxígeno, hay una producción de una glicoproteína que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina se produce en el riñón y esta va a estimular la producción de eritrocitos en la médula ósea. Va a emitir una señal y que va a llegar hacia la médula ósea, en donde le va a decir que se requiere gran cantidad de eritrocitos para poder equilibrar los niveles bajos de oxígeno. Entonces, esa es una balanza que se tiene que estar regulando, y pues como les digo, principalmente es a través de la eritropoyetina, que es la que estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea. Esa es la morfología de los eritrocitos, así es como nosotros lo veríamos. Tiene una forma de disco bicóncavo, su tamaño va de 7 a 7.5, su volumen va de 80 a 100, su color está entre marrón y rojizo, su vida media, bueno, aquí dice de 100 a 120 días, pero también lo puede encontrar entre 120 días y 140 días, pero ahora sí, lo que la literatura se ha reportado es de 120 días, y carece de organelos. Organelos incluye núcleo y mitocondrias y los demás. Entonces, esta es la forma de los eritrocitos. Ahora, esto ya lo vimos en la parte de ósmosis, cuando hay una concentración mayor de solutos fuera o dentro del ambiente en donde se encuentren las células. Esto va a ocasionar que entre o salga el agua dentro de estas células, por lo que puede cambiar la morfología. Entonces, aquí podemos ver que una solución hipotónica, pues quiere decir que la misma concentración de solutos fuera o dentro del medio en donde se encuentre o de la célula es la misma. Cuando una solución es hipertónica, hay mayor concentración de solutos fuera, por lo que el agua tiende a salir y se forma
en una, sí, perdón, hipotónica, sí, tiende a salir el agua y se forma esta forma como de pasita. Y cuando el agua entra a las células, cuando hay mayor concentración menor concentración de solutos fuera de los eritrocitos, el agua tiende a salir y esto forma esa forma de pasita. Ajá. Una solución isotónica, pues por eso es que tenemos la solución salina. ¿Saben a qué concentración utiliza la solución salina? ¿Por qué no nos inyectan agua y por qué nos inyectan solución salina? ¿No saben en cuánto está la solución salina que nos colocan cuando vamos al hospital? ¿Es a 0.9? Al 0.9%. ¿Quién eres? Caballero Herrera. A ver, caballero Herrera. Como esto se trata de participar, déjenme irlos apuntando. Recuerden que casi el 15% de su participación es su calificación. Es 11.55. ¿Es Carolina? No, es Caballero Herrera, Alison Giselle. Alicia. Alison. Alison. Caballero. Ok, muchas gracias, Alison. Ok, bueno, entonces, efectivamente es al 0.9%. No nos ponen agua, ¿por qué? Porque eso cambiaría. Ajá, entonces esa no es una solución isotónica. Ahora, por eso ya lo vimos en las clases pasadas. Bueno, cuando circulan las células en la sangre, pueden formar este apelotonamiento que se llama redox, y así van pasando las células, van uno por uno atrás de uno, y estos pueden formar estos agregados que nosotros los podemos observar también al microscopio. Esa sería la morfología de las células. Podemos tener células normales, que serían las normocíticas, pero también podemos tener células que varían en tamaño, en su forma y en algunos elementos que tuvieran dentro de estas células. Entonces, si tenemos cambios en el tamaño, nosotros podemos decir que tenemos células grandes, que serían macrocitos, o células pequeñitas, que serían microcitos. Ajá. Entonces, entonces podemos tener cambios en el tamaño. Tenemos también cambios en la coloración, que pueden ser hipocrómicos o hipercrómicos. Ajá. También podemos tener algunos objetos que puedan presentar algunas células que se llaman como cuerpos de inclusión dentro de estas células. Entonces, aquí les pongo algunas características que nosotros podemos ver en los cambios de los eritrocitos. Esos cambios en sus características se llama anisocitosis. Ajá. Entonces, aquí nosotros vamos a poder ver diferentes formas que tienen los eritrocitos según si hay alguna variación en alguna proteína posiblemente de su membrana. Ajá. Ahora, los valores de referencia, ustedes saben que va a cambiar dependiendo si es hombre o mujer. En hombres va de 5.200 millones por milímetro cúbico y en mujeres 4.700.000 aproximadamente. Ahora, entonces, ¿cuáles son las funciones de los eritrocitos? Ya lo vimos. El transporte de oxígeno y también el retirar el CO2 de la circulación. Entonces, esas son las funciones principales del eritrocito. Entonces, para poder cumplir estas funciones, el eritrocito tiene que tener algunos mecanismos para sobrevivir. Ajá.
tanto el estar viajando por 120 días, el estar pasando por capilares muy pequeños. Entonces, parte de su energía es principalmente utilizada para proteger la membrana, la membrana, que es lo que protege al eritrocito de los daños que pudieran ocasionar al pasar por algunos vasos más pequeñitos, en donde puede ocurrir alguna fractura, y como ya no tiene maquinaria, pues no la puede reparar. Entonces, aquí en esta foto, bueno, en este esquema, les muestro cómo sería una membrana, en este caso la membrana del eritrocito, en donde podemos ver la cantidad de proteínas, de carbohidratos y de lípidos, que componen esta membrana. Tenemos proteínas que están ancladas, que sobresalen de forma vertical, y también, bueno, aquí no se ve, pero en la parte del citoplasma, o sea, la parte interna del eritrocito, tenemos otras proteínas que le van a dar soporte. Es el esqueleto del eritrocito para poder tener flexibilidad y poder pasar por esos pequeños capilares. Si se dan cuenta, estos puntitos que parecen globos de colores, si ustedes son muy fijados en esto, se van a dar cuenta que hay diferentes tipos de bolitas. Hay bolitas de color rojos, azul, pero también hay algunas bolitas como moraditas. Y adentro de la membrana hay algunas bolitas que son color blanco, poquitas azules y algunas como moraditas. Entonces, esta parte de fosfolípidos que se encuentran en la parte externa y en la cara interna de la membrana es importante. Es diferente y es importante. ¿Por qué? Porque estos fosfolípidos, dependiendo si los eritrocitos pues llegan a ser viejitos, va a haber una proteína o un fosfolípido interno, como es la fosfatidilcerina, que se encuentra en la parte interna. Pero cuando estos eritrocitos empiezan a envejecer y ya es hora de que los saquen de circulación, se va a exponer en la cara externa de la membrana. Y esto, el exponerse, este fosfolípido hace que el macrófago atraiga a los macrófagos, los reconozca, y entonces ese eritrocito es fagocitado. También algo importante que les quiero mencionar es que el eritrocito tiene una carga negativa. Esto hace que no se pegue o pueda circular libremente a través del endotelio de los vasos. Bueno, entonces aquí podemos ver algunas glicoproteínas. Ahorita vamos a mencionar aquellas que son importantes. Entonces, entre estos fosfolípidos, los importantes son la fosfatidilcolina, que son, perdón, están presentes en la parte externa, también las esfingomielinas. Y en la parte interna, ya dijimos que una de esas es la fosfatidilcerina y otra es la fosfatidiletoanolamina. Y bueno, también el colesterol es importante. El colesterol que está como manchitas de color amarillo, son importantes porque le van a dar la deformabilidad de la membrana. Entonces, esto debe haber un equilibrio en la concentración de colesterol. Si hay mayor concentración de colesterol, lo que puede ocasionar es que la membrana se ponga demasiado tensa y no puede haber flexibilidad de esta membrana. Bueno, entonces aquí en esta foto ya podemos ver algunas
proteínas importantes de la membrana. Ya les comenté, las que están expuestas de forma vertical son proteínas integrales y las que están de forma horizontal en la parte interna son proteínas del esqueleto, que le van a ayudar a formar ese andamio y pueda tener flexibilidad. Las proteínas integrales son importantes. El eritrocito tiene demasiadas proteínas integrales. Algunas principales es la banda 3. Estas lo que van a hacer es que por su conformación también se les conoce como antígenos y en estas están incluidas algunos azúcares que son importantes para el grupo sanguíneo, RH y, bueno, otras proteínas que son importantes. Que, bueno, que como están en la parte externa, se conocen como antígenos. Ahora, aquí les estoy poniendo la composición de la membrana. Si se dan cuenta, el 50% son proteínas, el casi 40% son lípidos y el 10% de carbohidratos. Aquí les pongo en esta tablita los lípidos más importantes. Como es el colesterol, los fosfolípidos. Entre los fosfolípidos está la cefalina, lecitina, lesfingomielina, fosfatidilcerina, y los glucolípidos. Y en esta parte les pongo las proteínas que ya les mencioné. Las proteínas integrales son las proteínas que se encuentran de forma vertical. Y las proteínas periféricas, que son las que se encuentran dentro, son las que les dan el soporte al eritrocito. No vamos a entrar tan a detalle porque si no, no nos va a dar tiempo, pero aquí les menciono la composición de las proteínas. Una de las principales, como les menciono, es la banda 3, las glucoforinas. Y entre las proteínas periféricas del esqueleto, pues está la espectrina, la actina, las proteínas 4.1 y 4.9 y la anquirina. Ahora, aquí están las proteínas integrales, son las que les menciono que están de forma vertical. Entonces, estas proteínas pueden ser de un solo paso, o sea, de que entran una sola vez de la parte externa a la parte del citoplasma de las células, o pueden ser de varios pasos. Estas proteínas integrales también son canales. En el eritrocito también tenemos la bomba sodio-potasio y también tenemos canales que dejan pasar el agua, por lo que estos canales son importantes. Y como les menciono, hay glicoforinas en donde se encuentran los azúcares de los grupos sanguíneos y RH. Ahora, así serían más o menos las proteínas periféricas o del esqueleto. Esto es un andamio, así se vería. ¿Se dan cuenta? Aquí se encuentra la espectrina, las glicoproteínas C, la actina, que están sujetando, realmente funcionan como enormes, se puede decir como tornillos o estructuras que van dándole soporte a estas como varillas. Entonces, eso es lo que le va a dar la flexibilidad y que a la hora de pasar por un capilar, al salir de ese capilar pueda mantener su forma. Aquí está nuevamente. Esta es lo de las glicoforinas. Glucoforina A. Y bueno, esta es una
es una forma de cómo podemos ver a las proteínas periféricas, porque es que se conocen como banda 1, banda 2, 2.3, 2.6. Bueno, cuando se hace un estudio de, perdón, de electroforesis, nosotros podemos separar, que eso ya lo vimos cuando vimos la separación de las proteínas. Podemos ver que por una electroforesis nosotros podemos ver diferentes bandas. Ajá, entonces como se fueron descubriendo, les fueron poniendo los nombres. Ajá, en banda 1, banda 2, estas son las banditas que ellos veían al hacer este estudio. Estas son las proteínas que aquí se las estoy poniendo y les pongo más o menos la información de la importancia que tiene cada una de estas. Ahora, como ya les menciono, tanto las proteínas que están de forma vertical como las de horizontal son importantes. ¿Por qué? Porque le van a dar la complejidad y la estabilidad al eritrocito. Si estas proteínas no están bien, bueno, pues entonces va a haber una deformidad del eritrocito y puede ocasionar lo que conocemos como, por ejemplo, si hay un defecto en algunas proteínas que se encuentran de forma vertical, podemos llegar a lo que se conoce como una forma de esferocitosis. Y si hay algún defecto en las proteínas que le dan estabilidad al eritrocito, como son las proteínas que se encuentran de forma horizontal, puede haber alguna deformidad como la eliptocitosis o puede haber fragmentación del eritrocito. Ajá. Entonces, por eso es que son importantes estas proteínas. Y como ya les mencioné, los eritrocitos no tienen organelos, por lo que es imposible que el eritrocito pueda repararse. Ajá, esos eritrocitos pierden esa capacidad de poder repararse. Aquí tenemos algunos transportadores de glucosa, lo que ayuda a que entre y salga la glucosa a través de estos eritrocitos y que también son importantes. Ahora, algo que es, a pesar de que el eritrocito, una de sus funciones es el transporte de oxígeno y transporte de oxígeno y la eliminación del CO2 de nuestro organismo, esas funciones las tiene que llevar a cabo, pero también es importante mantener la estabilidad de la membrana y el paso de los canales y requiere energía. Ajá. Y debido a que este eritrocito ya no contiene su maquinaria, pues ya no puede hacer metabolismo normal, ajá, como las otras células. Entonces lo hace de otra forma. Ahorita vamos a ver lo que es el metabolismo de los eritrocitos. Ahorita con el doctor Durán vamos a ver cómo se lleva a cabo la síntesis de la hemoglobina, ajá, porque ya dijimos que el eritrocito, dentro del eritrocito, lo que le da color al eritrocito es la hemoglobina. Ahorita vamos a ver cómo es que se lleva a cabo la formación de la hemoglobina. Pero antes vamos a terminar cómo es que el eritrocito pues obtiene su energía, ajá, su energía para poder llevar a cabo la parte de mantenimiento de su membrana, de los canales y que también pueda liberar de la hemoglobina el oxígeno, ajá, y también pueda captar el CO2 que se encuentra, porque esa es su función. Ajá, entonces tiene que tener la capacidad de liberar y de captar. Ajá, también tiene capacidad de producir ATP, que es lo que nos da la energía, para reparar. Entonces, todos estos son mecanismos que ayudan al eritrocito. Ahora, para eso hay 4 vías metabólicas. Ajá. Eso lo tiene que hacer de forma anaerobia. Ajá. Entonces, dentro de esta vía se encuentran
se encuentran estas que son importantes. ¿Por qué? Porque a través de ellas van a obtener algunas sustancias que son fundamentales para la hemoglobina y pues para el eritrocito. Las vías son la vía de Embden-Meyerhof, el ciclo de la hexosa monofosfato, ciclo de Rappaport-Luberen y vía de la hemoglobina reductasa. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo se lleva a cabo esto, pero aquí en esta tablita yo ya les puse como que lo más importante para que ustedes recuerden para qué cosa nos sirve cada una de estas vías. La vía de Embden-Meyerhof va a proporcionar el ATP. Ajá. Si ustedes recuerdan cómo se lleva a cabo la vía de la glucosa en cualquiera de las células, es una vía aerobia. Ajá. Entonces, aquí es una vía anaerobia y requiere el eritrocito energía y lo obtiene a través de producir por esta vía los ATPs. Ajá. Entonces, ¿para qué le va a servir? Para la regulación de la concentración intracelular de los cationes, sodio, potasio, calcio, magnesio, a través de la bomba de cationes. La otra vía es la del ciclo de la hexosa monofosfato. Esta le va a proporcionar el NAP de pH, ajá, y el glutatión para reducir los oxidantes celulares, porque también se oxida. Ajá, entonces es necesario obtenerla para que esta no se oxide. ¿Alguien sabe qué significa NADPH? Esas son las siglas, pero ¿alguien sabe cuál es el nombre de esta? Es dinucleótido de nicotinamida reducido. Muy bien, exactamente. ¿Quién eres? Moreno Paulín Mauricio. Moreno. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces ya lo dijo su compañero, esa es la producción y eso se obtiene con el ciclo de la hexosa monofosfato. La otra vía es el ciclo de Rappaport-Luberen. Ajá, aquí vamos a obtener el 2,3-bifosfoglicerato. Este es importante, muy, 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 muy importante porque a partir de este va a liberar el oxígeno, ajá, de la hemoglobina. La hemoglobina se aferra, como vamos a ver más adelante, se aferra a sus moléculas de oxígeno. Cuando las obtiene, se fijan. Ajá. Entonces debe de, pues la hemoglobina no se puede llevar el oxígeno. Ajá. Tiene que tener la capacidad de obtenerla, pero también liberarla en los tejidos o en los lugares donde se requiere. Entonces, el 2,3-bifosfoglicerato lo que hace es que compite, ajá, con la hemoglobina por la afinidad con el oxígeno. Y esto ayuda a la liberación de este. Y luego es la vía de la hemoglobina reductasa. Y esto lo que hace es proteger a la hemoglobina de la oxidación por la vía del NAD, ajá, y la metahemoglobina reductasa. Ahora, todo esto se encuentra aquí, ajá, en esta vía de la glucólisis. Ajá. Aquí, como vemos, la glucosa, al final de esta vía, se van a obtener 2 ATPs y al final tenemos el lactato. Ajá. Entonces, en esta vía es donde podemos encontrar las otras vías que yo les mencioné. Entonces, esa sería la vía de Embden-Meyerhof, en donde vamos a obtener 2 moles de ATP por un mol de glucosa. Ajá. Entra una glucosa, se obtienen 2 ATPs. Entonces, la vía de Embden-Meyerhof lo vamos a utilizar para obtener el ATP. ¿Para qué? Ya lo comentamos. Para la regulación de la concentración de los cationes, el sodio, potasio, cloro, magnesio, a través de la bomba de cationes. También se va a utilizar para el mantenimiento del nivel de fosfolípidos, que esos fosfolípidos se encuentran en la membrana,
Y bueno, entonces para eso es que el eritrocito requiere de esta vía, para obtener su ATP y poder mantener estas bombas y el mantenimiento de los fosfolípidos. Ahora, también se encuentra la vía del hexosa monofosfato. Si se dan cuenta, esta es la vía de Ender-Meyerhof, el que está en un cuadrito de color rojo. Y junto, después de la glucosa 6-fosfato, empieza la glucosa, entra un ATP y se reduce a ADP y para formar la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, en esta vía es donde vamos a sintetizar el NAP de pH, que sería aquí, que sería la vía de la hexosa monofosfato. Entonces, el 5% de esta vía es para reducir sustancias reductoras. El glutatión reducido se usa para prevenir la oxidación de las estructuras críticas de la hemoglobina, proteínas del citoesqueleto y los lípidos de la membrana. Entonces, para esto es que se utiliza esta vía. Y bueno, aquí tenemos la vía de la metahemoglobina reductasa. En esta vía, lo que nosotros esa vía la utilizamos para generar el NAP, para la reducción de la hemoglobina. Esta es esencial para mantener el hierro en estado ferroso. Recuerden que cuando el hierro entra en un estado férrico, pero para que este hierro se incorpore en la hemoglobina, tiene que estar en estado ferroso. Si está en estado férrico, entonces estamos hablando de la metahemoglobina y tiene que estar en estado ferroso, para que se conozca como oxihemoglobina. Y la vía de la metahemoglobina reductasa, aquí es donde podemos ver que para poder reducir y llevar nuevamente la hemoglobina con oxígeno, tiene que estar en forma ferroso. Si se encuentra de forma férrico, libera la hemoglobina. Al liberar la hemoglobina, pasa del el NADH al NAP reducido. Entonces, hay liberación del oxígeno y tenemos una afinidad por el hierro. Bueno, aquí les estoy poniendo a un pitufo, porque por lo regular tiene metahemoglobina, o sea, tiene sangre azul, por eso es que los pitufos son azules, tienen cianosis. Y esta es la última vía, que es el ciclo de Rapoport-Luberin. Ese es importante porque se genera el compuesto 2,3-difosfoglicerato, que este es un cofactor que cuando se une con la hemoglobina, reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Como vamos a ver más adelante, hay diferentes tipos de hemoglobina, desde el desarrollo embrionario, fetal, adulto. Y la 2,3-fosfoglicerato ayuda a liberar el oxígeno de la hemoglobina. Entonces, para esto es importante el 2,3-difosfoglicerato. Aquí, bueno, este es un esquemita en donde yo les pongo cuando hay un aumento del 2,3-fosfoglicerato, que también se los voy a dejar. No me quiero extender mucho porque todavía falta el otro tema y después me acaparo toda la hora. Entonces, aquí les dejo estas grafiquitas que hice yo y pues bueno, eso sería todo de esto, ¿sale? Aquí les dejo otra información. No sé si tengan alguna duda al respecto. Esta información está en la plataforma. Está un capítulo que subieron, que está muy completa, me gustó mucho. Es la
es de hematopoiesis, es el capítulo 1. Y también, si ya vieron el cómics que subieron, el de la formación de los eritrocitos, está muy didáctica, entonces ahí también pueden ver si tienen alguna duda sobre esta parte. Ahorita vamos a ver cómo es que se lleva a cabo la formación de la hemoglobina. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, doctora. No, doctora. Gracias. Gracias. Ok, pues entonces ahorita, siendo el doctor Durán. Sí, pues muchas gracias, doctora Vero. Vamos a cerrar esta reunión. Les voy a mandar el link de la siguiente para que no se nos corte. Entonces empezamos el siguiente tema con el siguiente link. Entonces se los mando ahorita a su correo, por favor, y cierro esta sesión. ¿Sale? Gracias, Sí, doctor. muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, doctor, gracias.
Listo, ¿sí me pueden escuchar? Sí, Sí, doctor. Ok, les voy a compartir pantalla. Igual, por favor, me avisan cuando puedan verla. Ya, doctor, ya se ve. Ok. ¿Me siguen escuchando bien? Más o menos, doctor. Yo sí la escuché, doctor. Ok. Cualquier cosa que me dejen de escuchar o se escuche muy mal o cualquier duda que tengan, por favor, inmediatamente me comentan. ¿Sale? Pues vamos a empezar con el siguiente tema. Una vez que revisaron con la doctora Vero todo referente a la morfología del eritrocito. Ay, doctor, ya se le escucha mal. ¿Ya se escucha peor? Un poco mal se Es que escucha. se le corta. Ajá. Se escucha como cortado. Ok. Interferencia. A ver, déjenme acomodar. Me dicen, aquí se escucha mejor. No, sigue sonando igual. A ver, un segundito. Aquí, ¿qué tal? Ay, creo que se oye mejor, doctor. Ok, perfecto. Entonces, nada más dejamos entrar a alguien. Ok, les decía que vamos a empezar a ver lo relacionado a la hemoglobina y para esto primero vamos a checar qué es la hemoglobina, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la hemoglobina o de qué está conformada? Entonces, la hemoglobina, en términos generales, es una proteína, ¿sale? Es una proteína que tiene una estructura cuaternaria. ¿Qué significa eso de que tiene una estructura cuaternaria? Que tiene 4 cadenas. Y esas cadenas son polipeptídicas, es decir, son cadenas que están formadas por una gran cantidad de aminoácidos. Entonces, a estas cadenas de aminoácidos o cadenas polipeptídicas, cada una de estas cadenas recibe el nombre de globina. Por lo tanto, la hemoglobina tiene 4 globinas, o sea, 4 cadenas polipeptídicas o 4 cadenas de aminoácidos. A esta porción de la hemoglobina se le conoce como la porción globina, ¿sale? Entonces, ¿qué es la porción globina de la hemoglobina? Pues son las 4 cadenas polipeptídicas que van a conformar la estructura cuaternaria de esta molécula. Ahora, además de que la hemoglobina está conformada por esas 4 cadenas polipeptídicas, contiene otra porción a la cual se le llama porción hemo o porción hemo. Y esa porción está conformada por algo que se llama un grupo prostético. Ahorita vamos a ver qué es eso del grupo prostético. Y ese grupo prostético está formado por 2 cosas. Ese grupo prostético está formado por una proteína que es un pigmento que se llama porfirina y un metal que está en su centro que es el hierro. Entonces, la hemoglobina está conformada toda su estructura por 2 porciones. La porción globina, que está formada por las 4 cadenas polipeptídicas o las 4 cadenas de globinas, y la porción hemo, que está conformada por el grupo prostético formado por porfirina y hierro. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cada una de estas porciones. Entonces, así se vería de manera gráfica una molécula de hemoglobina conformada por sus 4 cadenas polipeptídicas, que sería esta 1, esta otra 2, esta otra 3 y esta otra 4. Entonces, estas son las cadenas polipeptídicas conformadas por varios aminoácidos. Entonces, esto correspondería a las 4 cadenas a la porción globina. Y tenemos la porción hemo, que está conformada por 4 grupos prostéticos.
cada uno de estos grupos prostéticos va a estar internalizado dentro de una globina, o sea, dentro de una cadena polipeptídica. Y dijimos que ese grupo prostético estaba formado por dos cosas. Primero, por la porfirina, y en medio de la porfirina voy a tener el metal que va a ser el hierro, ¿sale? Entonces, esa sería la estructura gráfica de la hemoglobina. Vamos a revisar primero la porción pequeñita, o el grupo prostético, que dijimos que ese grupo prostético estaba formado por porfirina y el hierro. ¿A qué se le llama grupo prostético? Se le llama grupo prostético a aquella porción que va a estar unida a una proteína, pero que no está formada de aminoácidos, como vemos acá. Entonces, este grupo E es la porción de aquí del centro que está unida a la proteína, pero no está formada de aminoácidos, ¿sale? Entonces, este es el grupo prostético. Ahora, tenemos que esos grupos prostéticos, hay un grupo muy importante de ellos que se les conoce como metaloproteínas, en los cuales tienen la característica de reaccionar con iones metálicos, o sea, tienen iones en su centro. Y dentro de esto hay varias moléculas, dentro de ellas la hemoglobina, que está catalogada dentro de las moléculas que corresponden a metaloproteínas, transportadoras de gases o transportadoras de oxígeno, pero no son las únicas. Hay otras metaloproteínas, como serían la citocromo C y la anhidrasa carbónica, que tienen otras funciones. Ahora, la porción, seguimos con la porción hemo. Dijimos que estaba formada por porfirina y dentro, en el centro, el metal que es hierro. Vamos a ver qué es esa de la porfirina. Entonces, la porfirina es una estructura que está formada por dos grupos de ácidos propiónicos. Este es el esquema de los radicales de ácidos propiónicos, tiene dos de ellos. Está formada por dos radicales vinilo, estos son los radicales vinilo. Está formada por 4 grupos metilo, estos son los grupos metilo, y está formada por varios anillos pirrólicos, que estos son los anillos pirrólicos que tienen la característica de conformar un anillo de 5 lados, o sea, un anillo pentavalente, es decir, que tenemos ahí 5 carbonos, ¿no? La estructura, entonces, de la porfirina es esta. Ahorita la vamos a describir. Si la ven, pues se ve así como que muy fea, ¿no? Y difícil de entender, pero de aquí lo importante, lo que quiero que chequemos son unos puntos clave, ¿no? Primero, estos son los anillos pirrólicos que vemos en forma de 5 lados, ¿sale? Que tenemos acá. Y recordemos que dentro de esa porfirina, dentro de esa molécula de la porfirina, que es toda esta de aquí, en el centro vamos a tener un ion que va a ser el hierro, ¿sale? Y ese hierro, aquí lo importante es cómo se está uniendo con la porfirina. Entonces el hierro se va a unir con la porfirina a través de 4 enlaces horizontales de nitrógeno, que son estos de aquí, 1, 2, 3 y 4. A través de estos 4 enlaces el hierro se fija a la molécula de porfirina, pero no son los únicos enlaces que va a tener, ya que va a tener otros 2 enlaces mediante los cuales el hierro se va a unir a dos moléculas llamadas histidina. Una de ellas, la histidina proximal, que es esta unión que tiene también con otro nitrógeno a esta molécula de acá, que se llama histidina proximal. Y la importante es esta última unión, que es el 6º enlace, que va a ser el hierro, que si se fijan es el único que no lo hace con nitrógeno. Los otros 5 enlaces que dijimos son con nitrógeno, pero este 6º enlace que se hace con la histidina distal lo hace directamente con el oxígeno. Entonces, este es el enlace por el cual el hierro se va a estar fijando al oxígeno a través del 6º enlace, que es la histidina distal. Si se fijan, como habíamos comentado, los enlaces de nitrógeno a los grupos pirrólicos, o sea, la molécula de la porfirina, son horizontales y de nitrógeno. Pero estos enlaces de la histidina proximal y distal
tienen una distribución perpendicular hacia estos otros, o sea, los cruzan en 90 grados. Y esto es algo bien importante para una función que ahorita vamos a ver de la hemoglobina. Entonces recuerden esta imagen, ahorita la vamos a regresar a ella, y de cómo se une en su porción proximal, que sería la unión 5 a este nitrógeno, histidina proximal, y la unión 6 al oxígeno, histidina distal, ¿sale? Entonces ahorita regresamos con esa imagen. Entonces esto que acabamos de describir es el grupo M o grupo hemo, que está conformado por la porfirina, toda la molécula de la porfirina, con el hierro en su centro, y ya vimos cómo se va a estar enlazando, ¿ok? Ahora, el hierro, ya les comentaba la doctora, esto es bien importante. El átomo de hierro que vemos ahí en el centro está en estado ferroso, es decir, tiene dos cargas nada más positivas, o sea, el hierro tiene carga positiva. Cuando está en el estado férrico, que vamos a ver acá, tiene 3 cargas positivas, y cuando está en el estado ferroso tiene 2 cargas positivas. Cuando tenemos el hierro en el estado férrico se le llama hierro oxidado, y cuando tenemos el hierro en estado ferroso se le llama hierro reducido. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? Bueno, mediante una reacción de reducción, el hierro que tenemos acá en forma férrica o con 3 cargas positivas, en este proceso va a aceptar un electrón, ¿sí? Y al aceptar ese electrón, lo que va a pasar es que tenemos electrón carga negativa con una de las cargas positivas del hierro, la va a anular, y por lo tanto voy a tener como resultado a mi ion ferroso con solamente 2 cargas positivas, ¿ok? Entonces, por eso la definición de reducción, recuerden, estamos con las reacciones de óxido-reducción, la definición de reducción se refiere a aquel proceso en el que hay ganancia de electrones. Entonces, yo tenía aquí mi hierro en estado férrico con 3 cargas positivas, tuve una ganancia de electrón, pero debido a las cargas se derivó en una anulación de carga, y por lo tanto quedo con el hierro con 2 cargas positivas, que ya es un hierro reducido, o también llamado hierro en su estado ferroso, ¿sale? El proceso contrario es la oxidación, y la oxidación es el proceso en el que hay pérdida de electrones, que sería lo contrario. Si yo tengo mi hierro en el estado ferroso y le saco el electrón que recibí, al sacarle el electrón se deja de anular la carga positiva, y por lo tanto, al sacar el electrón, nuevamente voy a tener mi hierro de estado ferroso a estado férrico, es decir, de estado reducido a oxidado. Por lo tanto, concluyendo, el hierro que se va a encontrar formando parte del grupo prostético del M va a ser el hierro en estado reducido o hierro ferroso, es decir, con 2 crucecitas nada más. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto que les acabo de mencionar, ¿sale? Ahora, es tan importante esto del hierro de que se encuentre en estado ferroso, que incluso el eritrocito tiene diseñado una vía para que entre esa vía, que se llama la vía de la metahemoglobina reductasa, para que se encargue de siempre mantener reducido el hierro, es decir, en estado ferroso, que ahorita les acaba de explicar la doctora, ¿sale? Entonces, para que vean qué tan importante es el que la hemoglobina mantenga siempre ese estado del hierro en estado ferroso. Vamos ahora con la otra porción de la hemoglobina. Ya vimos la porción M, vamos a ver la porción globina, que dijimos que la porción globina estaba conformada por 4 cadenas polipeptídicas o 4 globinas. Y bueno, ¿qué son esas cadenas polipeptídicas o qué son esas globinas? Pues como sabemos, una cadena polipeptídica está conformada por muchos aminoácidos. Entonces, esas cadenas es la unión de muchos aminoácidos. Y vamos a tener que se les da nombre a estas cadenas dependiendo de cuántos aminoácidos tengan y cuál es la secuencia que tengan esos aminoácidos. Así voy a tener que se les nombra cadenas alfa a aquellas cadenas polipeptídicas que tienen 141 aminoácidos, y a las no alfa, que serían las beta, gamma y delta,
aquellas cadenas que constituyen 146 aminoácidos. Entonces me van a decir, bueno, ¿y cómo vamos a diferenciar las beta, gamma y delta si tienen la misma cantidad de aminoácidos por la secuencia? Porque ya van a tener la secuencia de aminoácidos distribuida de forma diferente, ¿sale? Entonces, ese es el concepto de cadena polipeptídica. Entonces, la porción globina de la hemoglobina, ya vimos que vamos a tener 4 cadenas polipeptídicas. ¿Cómo van a estar distribuidas esas 4 cadenas polipeptídicas? Nos va a dar, depende de cómo estén distribuidas, nos va a dar el nombre de las diferentes hemoglobinas que conocemos. Así que la hemoglobina principal que tenemos la mayoría de los adultos, o que representa el 97% de la hemoglobina que tenemos los adultos, se le llama hemoglobina A1, y esa va a estar conformada por 2 cadenas polipeptídicas de tipo alfa y 2 de tipo beta. Después vamos a tener una variante que se considera todavía como normal hasta en el 2% de los adultos, que es la hemoglobina adulta A2. ¿Cuál es la característica de esta A2? Pues que va a tener también sus 2 cadenas polipeptídicas alfa, pero va a tener, en lugar de las beta, va a tener 2 delta, ¿sale? Entonces van a ser 2 alfa con 2 delta. Después, si se fijan, 97 más 2, pues ya tengo 99, me faltaría el 1%. Entonces, ese 1% restante de la distribución normal de la hemoglobina en el adulto, pues, está conformado por un porcentaje bajísimo, que es del 1%, de persistencia de hemoglobina fetal. Ahora, la hemoglobina fetal está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, ¿sale? Entonces, así tenemos que en un adulto normal, la principal hemoglobina que vamos a tener es la A1, del 97%, que está formada por 2 alfa y 2 beta. La A2 le sigue en un 2%, que está formada por 2 alfa y 2 delta. Y finalmente la fetal, que solamente es el 1%, que está formada por 2 alfa y 2 gamma. ¿Ok? Ahora vamos a la hemoglobina en el feto. Esto es en el adulto, ¿no? Ahora vamos a ver en el embrión y en el feto. ¿Cómo es que se va formando la hemoglobina en el feto humano? En el primer trimestre del embarazo, tenemos que no ha existido todavía la síntesis de las cadenas polipeptídicas de tipo alfa ni beta. En su lugar, es sintetizadas, en lugar de la cadena alfa, se sintetiza una cadena que se le ha dado el nombre de zeta, y en lugar de la beta, se sintetiza otra cadena que se le ha dado el nombre de épsilon o X. Y a esa primera hemoglobina embrionaria que se produce, que está conformada por 2Z y 2X o 2 épsilon, se le llama hemoglobina Gower-1, que es la característica de la hemoglobina del primer trimestre del embarazo. Una vez que termina el primer trimestre del embarazo, al inicio del segundo trimestre del embarazo, se producen ya las cadenas de tipo alfa, por lo que las cadenas de tipo alfa sustituyen a las 2Z que tenía la hemoglobina del primer trimestre, ¿sale? Entonces, a partir del segundo trimestre del embarazo, ya tengo, en lugar de tener la Z, tengo ahora sí las 2 alfa, pero sigo manteniendo las 2 épsilon, las 2X, y ya a esa combinación de 2 alfa con 2 épsilon se le da el nombre de hemoglobina Gower-2, que es la característica de la segundo trimestre del embarazo, ¿sale? Y finalmente, ya en el tercer trimestre del embarazo, se empieza a formar la cadena beta, y la cadena beta va a sustituir a las 2 cadenas épsilon o X, para que ahora sí ya al final del tercer trimestre del embarazo y en las primeras semanas del nacimiento del producto, ya tengo la sustitución de estas cadenas que acabamos de mencionar, y finalmente voy a tener ya que se empieza a tener el porcentaje del adulto que les comento, de que ya voy a tener en su mayoría la hemoglobina con las 2 cadenas polipeptídicas alfa
junto con las dos cadenas polipeptídicas beta, ¿ok? Ahora, esta es la representación entonces gráfica de la hemoglobina que les comenté, las 4 cadenas polipeptídicas, que es la porción globina, que en el adulto son 2 alfa con 2 beta, que esa es la tipo A1, que es la más común, y dentro, en cada una de esas globinas o cadenas polipeptídicas voy a tener el grupo hemo o grupo E, que como dijimos está conformada por la porfirina y en su centro el hierro. ¿Cuántos grupos hemo voy a tener? 4, uno por cada una de las 4 cadenas polipeptídicas, ¿no? Y acá tengo la representación entonces de la hemoglobina fetal, que dijimos está conformada por 2 alfa con 2 gamma, y la adulta por 2 alfa con 2 beta. Ahorita vamos a ver esto de la curva, se los voy a explicar un poquito más adelante. Hay otros tipos de hemoglobinas, que les puse aquí las más representativas. Hay una que, bueno, estas que vemos aquí, las 3 de acá, son hemoglobinas, bueno, sobre todo estas 2 de arriba son hemoglobinas de tipo patológico, es decir, la hemoglobina S se le llama así porque va a estar sustituida un aminoácido, que en este caso es la valina, y simplemente por esa sustitución de ese aminoácido de la valina va a provocar que al unirse la hemoglobina al oxígeno, el oxígeno se cristalice dentro de la hemoglobina y por lo tanto el eritrocito adopta la forma de una hoz o de media luna. Y esto nos va a dar una enfermedad característica que se llama anemia falciforme o drepanocítica, ¿sale? Y eso es por la presentación de esta anomalía de hemoglobina S. También, recuerden, hablamos que la hemoglobina A2 hasta el 2% era normal, pero cuando en lugar de tener ese 2% tenemos que es un porcentaje mucho mayor, es decir, que el principal tipo de hemoglobina que se tiene no es el A1, sino el A2, vamos a tener otra enfermedad que se llama talasemia. Ya vimos la hemoglobina fetal, que está formada por 2 alfa y 2 gamma, que la característica de la hemoglobina fetal es que tiene una mayor afinidad por el oxígeno, que ahorita vamos a ver eso de las afinidades, y como ya mencionamos, la característica es que va desapareciendo al momento del nacimiento conforme pasan las semanas, hasta que en el adulto pues solamente se pueda tener máximo el 1% considerado como normal. Y esto es algo que ustedes van a ver también en el laboratorio, que es la hemoglobina glucosilada. ¿Para qué sirve la hemoglobina glucosilada? ¿Quién me dice? Para diagnosticar prediabetes. Diagnosticar diabetes, muy bien. ¿Y qué más? ¿La prediabetes? No. Entonces, hacer diagnóstico de diabetes y verificar si se ha tenido un buen control de diabetes, ¿no? O sea, porque puede ser que ahorita veas a tu paciente diabético y le acaban de reajustar el medicamento hace un mes y ahorita está con valores de 95 de glucosa, ¿no? Y tú puedes decir, pues está perfecto, ¿no? Pero resulta que durante 3 años no estuvo controlado y apenas hace un mes que se empezó a controlar, tú dices, pues está perfecto, pero si le mandan la hemoglobina glucosilada te vas a dar cuenta que van a salir los niveles muy elevados y esos niveles elevados te van a decir que ese paciente no ha tenido un buen control de la glucosa. Entonces, además de diagnóstico de la glucosa, nos sirve para valorar un adecuado control glucémico, ¿vale? Entonces, esa hemoglobina se le llama así hemoglobina glucosilada porque la hemoglobina está unida a una molécula de glucosa y al estar unida a esa molécula de glucosa, por eso se le da ese nombre de hemoglobina glucosilada. Y esta la medimos por porcentajes. El porcentaje normal tiene que ser menor a un 5.6%. Si está elevado de esto, pues ya nos indica este problema que acabamos de mencionar, de que puede tratarse una diabetes o que tenemos un mal control glucémico. Tu nombre, ¿cuál es? De León Trejo Sebastián Eduardo. Eduardo. Ok. Perfecto. Gracias, Eduardo.
Bueno, entonces, sí, exacto, está bien, pero el cambio del aminoácido se da por el cambio, o sea, ahorita les voy a mostrar eso. Cuando cambias un aminoácido, se cambia la proteína resultante. Y si se cambia la proteína resultante, se cambia la cadena de polipeptídica. ¿Vale? O sea, vamos de menos a más. ¿Sí? Ok, ahora ya vimos cuál es la estructura de la hemoglobina en su porción globina y su porción M. Ahora vamos a ver cómo se sintetiza la hemoglobina. Entonces, la síntesis de hemoglobina, obviamente, pues tiene que ver con cromosomas, ¿no? Que se encargan de regular la síntesis de esta molécula. Y tenemos que el brazo corto del cromosoma 16 es el que se encarga de sintetizar o de regular la producción de las cadenas polipeptídicas de tipo alfa. Y no solo las alfa, sino también las zeta, que esas las vimos, recuerden, en el periodo fetal. Y por otro lado, el brazo corto del cromosoma 11 es el que tiene los genes que se encargan de regular la síntesis de las demás cadenas, que serían las beta, las gamma, las delta y las epsilon. O sea, tenemos el cromosoma 11 como el principal, que se va a encargar de regular estas 4 cadenas, mientras que el cromosoma 16 se va a encargar de regular la síntesis de la cadena alfa. ¿Sale? Ahora, como les mencionaba ahorita en el ejemplo de este problema de la anemia tipo falciforme, tiene que ver, o las principales hemoglobinopatías, o sea, enfermedades provocadas por alteraciones de la hemoglobina, tienen que ver con mutaciones puntuales. ¿Qué es eso de la mutación puntual? Bueno, una mutación puntual significa que se sustituye un nucleótido del ADN. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Recuerden que para la síntesis de proteínas, yo voy a tener un aparatito que se llama ribosoma, ¿sale? Ese ribosoma es la fábrica de las proteínas, pero ese ribosoma no puede producir nada si no le llega la orden de que produzca algo y la secuencia, es decir, tiene que entrar dentro del ribosoma el patrón de la secuencia de proteínas que tiene que producir. Ese patrón de la secuencia de proteínas es el RNA mensajero. Entonces el RNA mensajero se une al ribosoma y lo que lleva ese RNA mensajero es esto, es la codificación de la secuencia de los aminoácidos que tiene que sintetizar. Esos aminoácidos, bueno, son las bases púricas y pirimídicas que ya conocemos, que adenina, timina, citosina, guanina, uracilo, en la distribución característica que se debe tener para que se produzcan esos aminoácidos que están acá. Entonces, primero, tengo que el RNA mensajero me lleva la cadenita de las bases púricas y pirimídicas en su perfecto orden de cómo se tienen que sintetizar, porque cada grupo me va a representar la producción de una determinada proteína, ¿sale? Se producen las proteínas y una vez que se produce la proteína sale y el RNA mensajero es liberado, ¿no? Y el ribosoma sigue esperando pues para la nueva orden de la siguiente proteína. ¿Qué es lo que pasa en estas mutaciones puntuales? Pues resulta que por alguna razón se sustituye una base, o sea, un nucleótido, una base púrica o pirimídica. Por ejemplo, aquí, la base, la orden de producción tenía que llevar guanina, uracilo, pero por alguna razón la segunda guanina es cambiada por citosina. Entonces ahí, en lugar de que exista guanina, existe citosina. Y ese simple cambio hizo que en lugar de que la secuencia guanina, uracilo, me sintetizara glicina, en su lugar, como tengo guanina, citosina y uracilo, en lugar de glicina voy a sintetizar alanina. Y ese cambio de aminoácido ya me va a dar una proteína totalmente diferente. Fíjense, esta es la estructura de la proteína con la glicina y esta es la estructura de la proteína con la alanina, totalmente diferentes. Entonces, esos cambios, esas mutaciones puntuales son las principales causas de estos trastornos de la hemoglobina, ¿sale?
Ahora, en relación al grupo M, entonces lo que vimos acá, la regulación de estos cromosomas, pues era relacionado al grupo globina, de donde se van a sintetizar las cadenas polipeptídicas. Y en relación al grupo M, es decir, a la porfirina, esa virtualmente se puede sintetizar en todas las células del organismo, pero principalmente se va a sintetizar a nivel de médula ósea. Vamos a ver ahorita cómo se va a producir ese grupo M. Entonces, primero, el grupo M, recuerden la clase que tuvimos de hematopoiesis, en donde teníamos células progenitoras, y esas células progenitoras iban saliendo todas las líneas celulares de la sangre, ¿no? Entonces aquí iniciaremos con la progenitora formadora de los brotes eritroides, que se va a encargar pues de producir toda la serie roja, es decir, los eritrocitos. Entonces, de esa progenitora formadora de brotes eritroides, estamos, recuerden, en la médula ósea, voy a tener una progenitora formadora de colonias eritroides. Después terminan las progenitoras y pasamos al siguiente nivel, que son las precursoras. Y ahí voy a tener la primera precursora, que se va a llamar proeritroblasto. Después sigue el eritroblasto basófilo, después el policromatófilo, el orocromático y finalmente el reticulocito, para que termine con estas formas jóvenes, y finalmente pues me va a dar la forma adulta, que va a ser el eritrocito. Entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo la síntesis del grupo M? Se va a llevar a cabo en este periodo. Se va a llevar a cabo por los proeritroblastos, eritroblastos basófilos, policromatófilos, orocromáticos y hasta los reticulocitos. Entonces, por todos estos eritrocitos inmaduros, en ellos es donde se va a llevar a cabo la síntesis del grupo M. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esa síntesis del grupo M? Bueno, recuerden que del ciclo de Krebs, si se acordarán, vamos a tener que ese ciclo de Krebs finalmente me va a producir NAD, y ese NAD va a entrar a la vía de la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, para la producción de ATPs, ¿no? ¿Y quién inicia el ciclo de Krebs? Pues la acetilcoenzima A. ¿Y de dónde viene esa acetilcoenzima A? Pues de varias vías metabólicas que provienen del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces, del ciclo de Krebs, en estas células que mencionamos inmaduras de los eritrocitos, ahí se va a obtener 2-succinilcoenzima A. ¿De dónde sale esa succinilcoenzima A? De aquí. Es un producto del ciclo de Krebs. Entonces se van a tomar 2 átomos de ese succinilcoenzima A y se le van a unir 2 aminoácidos, que en este caso va a ser la glicina. Entonces tengo 2 succinilcoenzima A más 2 glicinas, y la unión de estos 2 compuestos me va a dar algo que se llama pirrol, que es un grupo pirrólico. ¿Qué es el grupo pirrólico? Recuerden, el grupo que veíamos que está formado por 5 carbonos, que tiene la forma de pentavalente, ¿no? Y al tener ese grupo pirrol, pues después se van a juntar otros 3 para conformar 4 grupos pirrólicos. Esos 4 grupos pirrólicos me van a dar una estructura que se llama protoporfirina 9. A esa estructura que se llama protoporfirina 9 se le va a sumar el hierro en estado reducido, es decir, hierro ferroso, que tiene 2 crucecitas, y ese hierro se le va a quedar ya en el centro. Entonces, esta unión del hierro con la protoporfirina 9, que dijimos que estaba formada por 4 grupos pirrólicos, ya se le va a llamar grupo M, ¿vale? Ahora, ese grupo M finalmente se va a unir a una cadena polipeptídica, o sea, a una globina, y nos va a formar una cadena de hemoglobina, ¿vale? Entonces, ya ahí tengo que en estos eritrocitos, durante toda esta fase de la hematopoiesis, es que a través de estas etapas que les estoy mencionando, se va a estar sintetizando la hemoglobina con la formación primero del grupo M y después con la adición de las globinas para tener en sí ya la molécula de la hemoglobina, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las funciones que desempeña la hemoglobina? La función principal que todo, ¿sí?
Ahorita vamos a llegar a ese punto y ya lo vas a entender, ¿sale? Entonces ahorita regresamos a ese punto de los enlaces, ¿ok? Pero en términos generales, los átomos y moléculas se unen por determinados enlaces. Hay enlaces de alta energía y hay enlaces de baja energía. Normalmente los enlaces que tienen fosfato o sulfuro son de alta energía, ¿sí? Y entre mayor alta sea la energía, son más difíciles de romper. Y aquellos enlaces que no tienen una energía alta son muy fáciles de romper. Pues ahorita vamos a ver eso cómo impacta en algo que les voy a explicar, ¿ok? Bueno, entonces, la primera función que vamos a ver de la hemoglobina tiene que ver con el transporte de gases, que es lo que conocemos todo. Ahora, ¿por qué la sangre necesita un transportador de oxígeno? Porque finalmente la hemoglobina es un transportador de oxígeno, es como un carrito que lleva el oxígeno. Entonces, el problema es que el oxígeno no es suficientemente soluble en el plasma sanguíneo, ¿sale? O sea, no puede ser llevado en suficiente cantidad solamente en el plasma, por lo que si nosotros utilizamos este transportador, que es la hemoglobina, vamos a ver cómo se mejora este transporte. Entonces, tenemos que por cada litro de sangre, en cada litro de sangre hay 150 gramos de hemoglobina, y cada gramo de hemoglobina es capaz de disolver 1.34 mililitros de oxígeno. Por lo tanto, si yo hago esta cuenta, multiplico 150 gramos por ese 1.34 mililitros de oxígeno, resulta que cada litro de sangre es capaz de transportar 200 mililitros de oxígeno. ¿Sale? Cada litro de sangre, utilizando la hemoglobina, es capaz de transportar 200 mililitros de oxígeno. ¿Esto por qué es importante? Porque esta cuenta resulta en que se transporta 87 veces más al utilizar la hemoglobina de oxígeno que si no utilizáramos la hemoglobina. Es decir, que si el organismo no utilizara la hemoglobina, la sangre tendría que bombear o circular 87 veces más rápido para poder satisfacer las necesidades del cuerpo. Entonces, fíjense por qué es tan importante de que tengamos la hemoglobina para poder llevar una mayor cantidad de oxígeno a los tejidos. Existe algo que se llama curva de disociación de la hemoglobina, que es esta de acá. Vamos a explicarla. Esta curva de disociación de la hemoglobina tiene dos parámetros. En el parámetro de las X vamos a tener lo que se llama la presión parcial de oxígeno o la tensión de oxígeno, que se refiere pues a la concentración de oxígeno, ¿no? Y vamos desde menor, que es 20, 40, hasta el 100 milímetros de mercurio de la presión de oxígeno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a una mayor presión, pues vamos a tener una mayor concentración de oxígeno. Y en el eje de las Y's vamos a tener el porcentaje de saturación de la hemoglobina, y es un porcentaje, como ya les mencioné, y pues vamos desde 0 hasta el 100%. La curva de disociación de la hemoglobina se va a formar una figura de tipo sigmoidea, o es decir, como si fuera una S, que nos va a referir tres componentes. El primer componente es el inicial, que habla acerca de que en esta primera parte, si se fijan, la curvita empieza a subir un poco, y lo que nos está traduciendo es que la hemoglobina no tiene mucha afinidad por el oxígeno. O sea, como que le está batallando la hemoglobina por tener afinidad por el oxígeno. Pero llega un punto que es donde empieza lo verdecito, en el cual esa hemoglobina empieza a tener una mayor afinidad por el oxígeno. Y finalmente terminamos en una caída, que es esta parte de acá, en la cual ya tenemos a la hemoglobina prácticamente saturada de oxígeno. Ahora, ¿eso porque es importante? Es importante porque a nivel de los capilares alveolares, o sea, a nivel del pulmón, voy a tener que, como ahí voy a tener una mayor cantidad de oxígeno, pues la presión parcial de oxígeno va a ser mayor, ahí en los capilares alveolares, ¿no? Pues ¿por qué? Porque ahí estoy teniendo la oxigenación. Entonces, al tener una mayor
presión de oxígeno, el porcentaje de saturación que voy a tener en la hemoglobina pues va a ser mayor. Si se fijan acá, casi estamos a nivel del 100%. Pero un dato bien importante, resulta que si yo bajo la saturación del oxígeno al 80, o sea, le disminuyo 20, si se fijan, no cambia mucho. La concentración o la saturación de la hemoglobina sigue estando muy arriba. Andaríamos aquí como en el 97 y aquí como en el 99%, es decir, un cambio a este nivel de la curva, o sea, en la parte superior, no refleja mucha alteración en cuanto a la saturación o la afinidad de la hemoglobina. Aquí estaríamos a nivel del pulmón, de los capilares alveolares, pero si nos vamos a nivel de los tejidos, que sería esta parte de la curva, de acá abajo, ahí en los tejidos pues tenemos una presión de oxígeno baja. ¿Por qué? Pues porque en los tejidos lo que predomina es el CO2, ¿no? Que es lo que está recuperando ahí la sangre, el CO2, para llevarla a oxigenar. Entonces, al tener una presión baja de oxígeno, pues voy a tener una saturación baja de oxígeno en la hemoglobina. Y fíjense lo que pasa, vamos a poner el mismo ejemplo. Si yo tengo una diferencia de 20, como pusimos acá, cuando estábamos aquí en el 100 y le bajamos al 80 y no pasó gran cosa. Pero si yo aquí tengo una presión de 40, va a estar la hemoglobina saturada al 80%, y le bajo 20, ¿qué va a pasar? Se bajó un montón, ya va a estar saturando solamente en el 40%. Entonces esto nos habla de que en esta parte de la curva, a nivel de los tejidos, yo sí puedo tener cambios importantes a nivel de la saturación de la hemoglobina, lo que hace que la hemoglobina tenga la capacidad de soltar oxígeno, ¿sale? Entonces esto es muy importante para la capacidad o la función que debe tener la hemoglobina en cuanto a no retener el oxígeno. Ahora, existen varios factores que me van a modificar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esos factores, bueno, antes de llegar a esos factores, aquí está lo que les iba a comentar, que se llama cooperatividad positiva de la hemoglobina. ¿Qué es eso de la cooperatividad positiva de la hemoglobina? Ese es un concepto que traduce esta franja verde que les puse acá. Recuerdan que empezamos diciendo que al inicio, pues como que la hemoglobina le costaba trabajo saturarse de oxígeno, pero luego llega un punto en que ya empieza a ser más fácil, luego se va todo facilito hasta que se satura completamente. Bueno, este concepto que lo vemos en la curva y que se define aquí como la cooperatividad positiva de la hemoglobina, significa que al entrar un oxígeno, ese oxígeno va a ayudar a la entrada de los siguientes. Entonces aquí no teníamos una buena saturación porque no había entrado el oxígeno, pero una vez que empieza a entrar el oxígeno, empieza a hacer que los demás oxígenos que van a entrar entren más rápido y se sature más rápido la hemoglobina. ¿Y esto por qué va a ser debido a? Pues nos regresamos al dibujito de acá, que les decía que tiene que ver con la distribución del grupo N a nivel de la porfirina y del hierro, ¿sale? Entonces, esa facilitación o cooperatividad del oxígeno que se va a presentar tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que pasa? Ok, tengo aquí mi grupo M, donde tengo mi porfirina con mi hierro, y recuerden que habíamos dicho el quinto enlace acá el nitrógeno y acá el oxígeno, ¿no? Como no ha tenido contacto con el oxígeno, aquí va algo de los enlaces que comentábamos. Esos enlaces pues tienen una alta energía y por lo tanto pues ahí está bien conformada la molécula. Al momento que entra el primer oxígeno, entonces ese oxígeno se une aquí a nivel del enlace 6, que es la histidina distal con el hierro. Al unirse con el oxígeno, lo que va a pasar es que jala, por eso era importante la distribución, si fijan aquí es como una línea, entonces se une y al unirse jala esta unión con el nitrógeno, que es con la posición 5, que es la histidina proximal, y al jalarlo lo que hace es romper varios enlaces con
con todo este compuesto de acá, relacionado a los otros enlaces nitrógeno que habíamos mencionado aquí, ¿sale? Entonces, al jalarlo, los rompe, y al romperlos, no los rompe todos de una vez, sino que los va rompiendo poco a poco. Entonces, el primer oxígeno que llegó, digamos, estaba todo cerrado. Al hacer esa maniobra de que jala la posición 5 debido a la 6, empieza a romper esos enlaces. Por lo tanto, ya el siguiente oxígeno que llega es más fácil que se pueda unir porque ya encuentra enlaces rotos. Y ese siguiente oxígeno que llega vuelve a hacer el mismo proceso de la posición 6, jala la 5, favorece que se sigan rompiendo más enlaces, por lo tanto, el siguiente oxígeno se une más rápido y así subsecuentemente. Entonces, por esta maniobra es que tenemos este mecanismo de suma en el cual a mayor cantidad de oxígeno se van uniendo, la hemoglobina se va saturando con mayor rapidez, ¿ok? Ahora, estos fenómenos de la curva de disociación nos vamos a ver como dos efectos que vamos a ver ahorita, que uno se llama efecto Bohr y el otro efecto Haldane, y estos tienen que ver con la distribución que les acabo de comentar. Primero vamos a ver un concepto que se llama P50. ¿Qué es la P50? Pues es la presión que se necesita para que yo tenga saturada la hemoglobina al 50%, ¿sale? ¿Se acuerdan? Aquí era saturación y aquí era presión parcial de oxígeno. Entonces, para que yo tenga saturada el 50% de la hemoglobina, ¿qué presión necesito? Pues necesito una presión de 27 milímetros de mercurio, perfecto, esa va a ser mi P50. Pues resulta que si yo tengo, vamos a trazar aquí una línea, ¿sale? Aquí, que sería la del 50%, porque esa es mi definición. Entonces, si yo tengo que, si por alguna razón, para poder yo saturar el 50% de la hemoglobina, necesito una mayor presión, o sea, en lugar de necesitar 27, necesito 40, ¿para dónde se me está jalando mi curva? Pues se me va a estar jalando a la derecha, ¿sale? Y por el contrario, si yo necesito una menor presión para saturar esa hemoglobina al 50%, es decir, en lugar de 27 necesito 15, pues se va a estar jalando mi curva a la izquierda. Entonces voy a tener que ciertas condiciones van a desplazar esta curva de disociación de la hemoglobina a la derecha y otras condiciones la van a desplazar a la izquierda. Cuando la curva de disociación está desplazada hacia la derecha, quiere decir que vamos a tener una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sale? ¿Qué condiciones me van a provocar que yo tenga una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Estas de acá, que sería primero el aumento del 2,3-difosfoglicerato. ¿Quién se acuerda? Ahorita la doctora les explicó qué es eso del 2,3-difosfoglicerato. El que va a reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ajá, entonces primero el 2,3-difosfoglicerato, ¿de dónde sale? Vamos a ver de dónde sale, ¿no? Entonces, ese 2,3-difosfoglicerato. Había mencionado la doctora que iba a ser importante para liberar el oxígeno y que iba a liberar el oxígeno a los tejidos. Así es. Y Y es que era el principal de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y así que es. era de Rappaport. Perfecto. Y es un compuesto importante para los casos de hipoxemia. Entonces, ¿de dónde sale ese 2,3-difosfoglicerato? Sale de la vía glucolítica, o sea, de la glucólisis. Entonces, primero vamos a tener un compuesto previo que es el 1,3-difosfoglicerato, de ahí se convierte en 2,3-difosfoglicerato. Y la característica es que ese 2,3-difosfoglicerato, como ya bien dijeron ustedes, lo que va a hacer es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sale? ¿Por qué es importante este compuesto? Porque, bueno, ahorita lo voy a explicar en un ejemplo,
pero al disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, la hemoglobina es capaz de soltar el oxígeno, por lo tanto puede oxigenar a los tejidos. Por el contrario, si la hemoglobina tiene una mayor afinidad por el oxígeno, lo retiene y no suelta el oxígeno a los tejidos. Entonces, regresando a la curva, todo aquello que me provoca un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, me va a estar provocando una disminución de la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Por lo tanto, si está disminuida su afinidad, suelta el oxígeno a los tejidos. Por el contrario, todo lo que me esté provocando que mi curva se jale a la izquierda, me va a provocar un aumento de la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina retiene el oxígeno y no lo suelta a los tejidos. ¿Qué condiciones me van a favorecer que yo tenga mi curva desplazada a la derecha y por lo tanto disminuida la afinidad al oxígeno? Primero, ya dijimos, el aumento del 2,3-difosfoglicerato. La segunda condición es el aumento del CO2, del dióxido de carbono. La tercera, el aumento de la temperatura. Y en la cuarta, la disminución del pH, o sea, un pH ácido. ¿Y qué condiciones me van a provocar una distribución de la curva de disociación a la izquierda? Pues las contrarias, ¿no? Una disminución del 2,3-difosfoglicerato, disminución de PCO2, disminución de la temperatura y un pH alcalino, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas rapidísimo. Les decía del ejemplo del 2,3-difosfoglicerato. Vamos a poner el ejemplo de que alguien que viva en la playa, por ejemplo en Acapulco, se vino acá a la Ciudad de México y quiso visitar el Nevado de Toluca, y pues se fue y subió rapidísimo el Nevado de Toluca, y por la altitud que vamos a tener con la altitud, fíjense la diferencia de presiones de estar del nivel del mar a estar a una altitud de no sé cuántos metros tenga el Nevado de Toluca, pero a mayor altitud, pues obviamente la presión de oxígeno va a disminuir. Tenemos una menor concentración de oxígeno que la que se tiene a nivel del mar. Por lo tanto, al tener a una mayor presión, una menor presión de oxígeno a una mayor altitud, lo que la persona va a empezar a notar es falta de aire, ¿no? Es disnea. Y esa falta de aire, ¿por qué va a estar condicionada por este efecto? Porque como subió la altitud, disminuyó la presión parcial, y dijimos con la curvita que al disminuir la presión, pues la curva, fíjense, va disminuyendo mi presión parcial de oxígeno, por lo tanto, mi curvita se va jalando hacia la izquierda, por lo tanto, esto va haciendo que la hemoglobina retenga el oxígeno. Entonces, eso va a provocarme pues que no estén bien oxigenados mis tejidos, ¿no? Pero si yo hago lo que se llama el acondicionamiento de montaña, es decir, voy subiendo la montaña poco a poquito, primero escalo 1000 metros, ahí me espero unas horas, luego escalo otros 1000, me espero más tiempo, voy acondicionando mi cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Le voy dando tiempo para que se active el mecanismo del 2,3-difosfoglicerato, y por lo tanto el 2,3-difosfoglicerato empieza a aumentar, y al aumentar va a hacer que la hemoglobina pierda esa afinidad que tenía, a pesar de que tenemos una presión baja. Entonces pierda la afinidad, y al perder la afinidad empieza a soltar el oxígeno, y es que ya se me va esa falta de aire, ¿sale? Entonces ese sería el mecanismo más o menos por el cual funcionaría el 2,3-difosfoglicerato. Ahora vamos a ver con el CO2. Para ver esto del CO2 vamos a ver algo que se llama efecto Bohr, que es esto de acá. Ya vamos a ver rapidísimo, ya casi terminamos, en donde vamos a tener dos contextos: el contexto del tejido periférico y el contexto del alveolo que está acá, ¿no? Entonces, el contexto del tejido periférico, ahí que es, vamos en el vaso sanguíneo, y ahí que es lo que tenemos en tejido periférico, tenemos CO2, ¿no? Tenemos una mayor concentración de CO2 comparado con el oxígeno. Entonces, ese CO2 va a unirse con el agua, y al unirse el CO2 con el agua, me va a dar un compuesto que va a ser el ácido carbónico, que es el H2CO3. Al formarse el ácido carbónico, voy a tener una reacción espontánea que va a ser la generación de
2 iones hidrógeno y bicarbonato. Entonces, ¿qué va a pasar con ese CO2 que captó el eritrocito de los tejidos periféricos? Entonces, dentro del eritrocito, ese CO2 se une al agua, inmediatamente se transforma en ácido carbónico, y al transformarse en ácido carbónico, inmediatamente me libera 2 iones hidrógeno y me libera el bicarbonato. El bicarbonato difunde del eritrocito hacia el plasma y los iones hidrógeno van a ser captados por la hemoglobina. Esos iones hidrógeno entonces llegan ahora, la hemoglobina va a llegar a nivel de pulmón, y allá a nivel de pulmón vamos a tener que esos 2 iones hidrógeno que captó la hemoglobina, se le va a sumar el bicarbonato que difundió al plasma, se le pega a esos 2 iones hidrógeno y vamos a tener una reacción ahora inversa. Entonces, del bicarbonato, al unirse a los iones hidrógeno, se me va a formar ácido carbónico, y del ácido carbónico finalmente se me va a formar nuevamente CO2 y agua. Por lo tanto, al estar aquí a nivel de alveolo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el eritrocito va a expulsar el CO2 y va a expulsar el agua. Y ese CO2 que expulsó es el que vamos a sacar por la expiración. Y aquí el eritrocito ya va a estar libre, y debido a que tenemos una mayor tensión de oxígeno a nivel de los pulmones, es decir, una mayor concentración de oxígeno, pues el oxígeno va a difundir fácilmente en el eritrocito para que el eritrocito ahora lleve el oxígeno a los tejidos periféricos vía la hemoglobina y nuevamente se repita este proceso. Entonces, toda esta reacción es lo que se le llama el efecto Bohr y tiene que ver con la transformación de el CO2 en ácido carbónico y bicarbonato, su transporte hacia los alvéolos y la reacción inversa para que ese bicarbonato y iones hidrógeno se transforme finalmente en CO2 y sea expulsado, ¿sale? Entonces, eso es lo que le llamamos el efecto Bohr, y el efecto Aldane se le llama a esto que vimos de las curvas, ¿no? A la representación de cómo se va la curva hacia un lado o hacia el otro. Entonces, el efecto Bohr estaríamos hablando a nivel de los No, si nos escuchamos. Sí, doctor. Entonces, ¿hasta dónde se cortó la clase? ¿Hasta dónde escucharon antes de que se cortara? ¿Sí escucharon lo del efecto Bohr y Aldane? No, iba a iniciar con el efecto Aldane. Acabó el Word. Ah, ok. Bueno, pues ya nada más rapidísimo. El efecto Aldane se refiere a lo que vimos de la curva de la disociación, es decir, a cómo se va moviendo la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ya lo último que les comentaba era que la otra función que tiene la hemoglobina tiene que ver con la regulación del pH, y eso es porque también está considerada la hemoglobina como un amortiguador, como los amortiguadores que vimos en la clase de pH, que recuerdan era el bicarbonato, el fosfato, los principales. Entonces la hemoglobina también tiene esa función para poder regular el pH, ¿vale? Entonces, bueno, terminamos la clase, nada más ya para despedirnos, avisos. La próxima semana me parece que ya tienen programado su primer departamental el martes, ¿verdad? ¿Cierto? Pues es Sí, que la vamos- próxima semana son los departamentales, pero no sabemos cuándo es el limato. Bueno, al menos yo no. Ok, entonces me parece que es el martes, pero chequenlo, ya les llegará la notificación. Y pues no vamos a tener clase la semana entrante, y después la siguiente cae el 21, que es festivo. Entonces, pues tampoco tendríamos clase el 21. Entonces nos estaríamos viendo prácticamente hasta la siguiente semana, que sería el 27, 28 de febrero, ¿ok? Entonces, para, digamos, reponer lo de esa clase que no vamos a ver el 21, pues la doctora y yo les vamos a subir la presentación de los temas de esa fecha del 21 para que por favor la revisen.
y pues ya la clase del 28, pues ya regresamos normalmente a los temas que continuaríamos, ¿sale? Entonces, bueno, ya para despedirnos, porque ahora sí se nos hizo tarde, no sé si tengan alguna pregunta, duda. Doctor, yo sí. Bueno, es que en la plataforma para esta semana hay una actividad de un capítulo del anime ese que se llama Cells at Work, pero no se puede hacer la actividad porque dice que el video fue eliminado. Entonces, ok, déjame checarlo porque efectivamente hay una tarea, creo que es esa, en la cual el video ya no se puede ver. Entonces, te pido el favor, Mauricio, me recuerdes, me lo mandes al correo, la actividad para checarla mañana, y ya si efectivamente está borrado el correo, bueno, pues esa actividad no la tomaremos en cuenta para calificación, ¿ok? Sí, doctor. Muy bien. ¿Tiene algún otro comentario? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y pues nos vemos entonces hasta prácticamente dentro de 2 semanas. Les recuerdo su examen y la doctora y yo les vamos a subir las presentaciones y pues nos veríamos el día 27-28 para continuar con nuestras clases. Cualquier cosa, ya saben, nos comunicamos vía correo, ¿vale? Pues muchísimas gracias, que descansen y que les vaya muy bien en el examen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.